¿Qué está pasando en el mundo? Se ve que Vladimir Putin seguirá con su invasión. Ya rechazó Rusia que China sea el mediador de paz de conflicto de Rusia y Ucrania. El primer ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que solo habrá paz si Estados Unidos deja su hegemonía unilateral en el mundo. Siguen los intensos combates en Bakhmut y se encuentra en una etapa decisiva en tomar la ciudad Rusia. Los ucranianos dicen que la situación es difícil y están resistiendo lo más posible. Rusia tiene más soldados que los supera. Quieren tener la ciudad como forma simbólica. Lleva 9 meses de combates. La filtración de documentos secretos de Estados Unidos y la OTAN sobre la preparación de la guerra y las pérdidas militares en Ucrania es un escándalo internacional. El Pentágono investiga las filtraciones. Estados Unidos y Ucrania mencionan que estos documentos han sido manipulados y contienen información falsa. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Rusia precisó este sábado aún más su posición sobre unas teóricas negociaciones de paz con Ucrania después de descartar a China como mediador. El ministro ruso de Exteriores declaró hoy en Turquía que una negociación de paz solo será posible si Estados Unidos abandona su deseo de hegemonía unilateral en el mundo. El ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, por su parte, fue a lo concreto y pidió a Lavrov prorrogar el acuerdo sobre exportación de cereales por 120 días, como estaba previsto, y no solo 60, como Moscú aceptó recientemente. Entre tanto, los enconados combates en Bakhmut han entrado, al parecer, en la fase decisiva. Estas imágenes muestran la feroz batalla por la ciudad de Bakhmut. Los canales prorrusos de la plataforma de mensajería Telegram están llenos de clips similares. Estas imágenes de drones muestran el centro de Bakhmut. Fuentes de los servicios de inteligencia británicos afirman que la zona podría estar ahora bajo control ruso. Los militares ucranianos dicen que la situación es difícil. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo y los ataques continúan. Kiev dice que a pesar de la difícil situación, las tropas ucranianas resisten a las rusas, que les superan en número. Los militares ucranianos dicen que Rusia está haciendo avances tácticos, aunque está pagando un alto precio por ellos. Pero la presión aumenta. Las líneas de suministro de Ucrania son cada vez más inseguras. Estas imágenes muestran la carretera principal de entrada a la ciudad, una de las rutas de suministro más importantes. ¿Cómo logramos pasar por esta carretera? Bueno, lo logramos, con la ayuda de Dios. La batalla por esta ciudad de importancia simbólica en el este de Ucrania lleva librándose 9 meses. Ahora, la filtración de supuestos documentos secretos de Estados Unidos y la OTAN sobre la preparación y las pérdidas militares ucranianas ha saltado a los titulares. Según el New York Times, el Pentágono está investigando la filtración. Tanto Ucrania como Estados Unidos cuestionan la autenticidad de estos documentos, que aseguran que han sido manipulados y contienen información falsa para beneficiar a Moscú. El grano que están descargando de este barco se cosechó en Ucrania, pero no está llegando a un país de hambrientos. Porque este es el puerto de Tarragona y España es la cuarta economía de Europa, pero el segundo país del mundo que más grano ucraniano recibe. Casi el 60% del grano de Ucrania viaja a 4 países, ninguno de ellos en crisis alimentaria. Los países ricos no solo es para consumo propio, están haciendo acopio de alimentos no solo para reservas estratégicas, sino como en todos los momentos de crisis que hay también para manipular a los mercados en un momento determinado. Hasta ahora han salido de Ucrania 26 millones de toneladas de grano. Sin ellas, debido al bloqueo ruso de los puertos, los precios subían sin control. El acuerdo, desde el punto de vista de estabilizar los precios internacionales, ha sido muy positivo, porque en cuanto surgió el conflicto en Ucrania, los precios de los alimentos se dispararon. La contención de los precios ha evitado que se agrave el hambre que ya padecen 700 millones de personas en el mundo, pero no ha desaparecido. Lo que estamos viendo nosotros es una situación que se agrava, especialmente en el Cuerno de África. Hablamos de que en esta región 44 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, 23 millones están en una situación de inseguridad alimentaria. Las organizaciones humanitarias estiman que solo se está llegando al 20% de los 7.300 millones de euros que hacen falta con urgencia en el Cuerno de África.
Sin ese dinero, una persona se seguirá muriendo de hambre cada 36 segundos. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en su visita hoy a Ankara, en la que se ha encontrado con el ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, ha amenazado a Rusia con romper el acuerdo al que se llegó el julio del año pasado por las exportaciones de cereal y grano ucraniano en Estambul a través de la mediación entre Ucrania y Rusia de Turquía y de Naciones Unidas. Lavrov se ha quejado amargamente de que Rusia no puede exportar sus propios productos ni sus fertilizantes que están bloqueados en Rusia, no porque estén sancionados, no lo están, sino porque muchas empresas internacionales temen comercializar con empresas rusas por el temor de ser ellas sancionadas secundariamente. Ha dicho Lavrov que si estas limitaciones, estos miedos no se levantan en las próximas semanas, Rusia revocará completamente este acuerdo y lo eliminará para intentar ella misma exportar sus propios productos alimenticios y fertilizantes a través, ha dicho Lavrov, de una Turquía que ejercería de mediadora. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, ha dicho que es el momento, ahora o nunca, de levantar esas trabas que existen en la actualidad para que Rusia pueda exportar sus productos. Ha dicho Çavuşoğlu que son muy necesarios para un mercado mundial muy dañado a través de una inflación mundial que ha hecho que los precios de los alimentos globales hayan subido muchísimo. Además, los dos ministros se han referido también al contexto actual de la guerra en Ucrania. Ha dicho Çavuşoğlu que Turquía teme que la crueldad del conflicto se incremente en los próximos días de cara a primavera, y Lavrov ha acusado a Europa de utilizar un régimen supuestamente nazi en Ucrania para atacar, ha dicho Lavrov, a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó el jueves a Turquía para mantener conversaciones que incluyen el futuro del acuerdo clave que permite la exportación de grano desde puertos ucranianos a través de un corredor seguro en el Mar Negro. Turquía está presionando a Rusia y Ucrania para que reanuden las conversaciones de paz, con la esperanza de aprovechar los esfuerzos diplomáticos del año pasado. Turquía ha pedido una prórroga de 120 días en cumplimiento del acuerdo original. Mientras tanto, la situación entre Estados Unidos y Rusia se vuelve más tensa. Rusia aseguró el jueves a la embajadora estadounidense que es inútil presionar a Moscú en el caso del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido bajo la acusación de espionaje, algo que Washington rechaza. Rusia dice que el revuelo en Estados Unidos en torno a este caso, cuyo objetivo es presionar a las autoridades rusas y al tribunal, es desesperado y carece de sentido. Borodianka, al norte de Kiev, sigue siendo una de las ciudades más devastadas de la región de la capital ucraniana, un año después de que las fuerzas rusas abandonaran la zona. Los vecinos culpan al gobierno de no haber financiado e iniciado la reconstrucción a tiempo. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Se ve que Vladimir Putin seguirá con su invasión. Ya rechazó Rusia que China sea el mediador de paz de conflictos de Rusia y Ucrania. El primer ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que solo habrá paz si Estados Unidos deja su hegemonía unilateral en el mundo. Está a punto de estallar un nuevo conflicto. Ya se estaba preparando China todo este tiempo con las maniobras militares en Taiwán. Será la próxima guerra que se avecina. Hay mucha tensión en las aguas territoriales de Taiwán. China moviliza buques de guerra y simula ataques contra la isla. Te invito a ver el video. Tremenda crisis que se desata, otra guerra en Israel. Bellatín Netanyahu lanza ataque contra el Líbano y la Franja de Gaza, una nueva tensión en el Oriente. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.